Buenos días. Sean todos bienvenidos a la Universidad del Valle de México, Campus Toluca. Es para nuestra institución un placer contar con el favor de su presencia en la conferencia titulada La elección de gobernador. ¿Qué debo saber?, a cargo del consejero electoral Abel Aguilar Sánchez. Nos honra con su presencia los miembros del presidio. Maestro en Derecho, Abel Aguilar Sánchez, consejero electoral. Doctor Alejandro Acuña Limón, director general académico. Licenciado Alberto Díaz Porras, coordinador de la carrera de Derecho. Licenciada Tania Lima Mondragón, presidenta de academia. A continuación les presentaré al consejero electoral, maestro en Derecho, Abel Aguilar Sánchez. El maestro en Derecho, Abel Aguilar Sánchez, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México de la generación 85-89. Es maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, Universidad Humanitas, aprobado con mención honorífica. Tiene los estudios concluidos del doctorado en Derecho por Investigación de la Universidad Panamericana. Fue secretario de estudio y cuenta adscrito a la ponencia del ministro Mariano Azuela Huitrón, Sala Administrativa y de Trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se desempeñó como director general adjunto a la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal de enero del 2003 a enero del 2007. Ha cursado diversos cursos, seminarios y diplomados en materias de derecho laboral, administrativo, fiscal, amparo, constitucional y electoral. Ha impartido diversas conferencias en los ámbitos del derecho laboral, fiscal, procesal, constitucional y electoral. Actualmente imparte la materia de Derecho Procesal Constitucional en la maestría en Derecho Electoral del IEM. Es catedrático de las materias de Derecho Financiero y Clínica de Procesal Constitucional en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. Se desempeña como consejero electoral del IEM. Es presidente de la Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras. Es miembro de las comisiones de promoción y difusión de la cultura política y democrática, servicio electoral profesional y especial para la actualización de la normatividad, derivada de la reciente reforma constitucional y legal en el Estado de México. Quien en esta ocasión nos dictará una conferencia sobre el proceso electoral 2011 en el Estado de México, para lo cual le cedemos el uso de la palabra, recordando que si hay preguntas para nuestro conferencista, se sirvan levantar la mano para hacerles llegar una tarjeta. Bienvenido, consejero. Qué amable. Qué amable. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer encarecidamente a las autoridades de esta prestigiada institución universitaria, pues la apertura de sus puertas para platicar de un tema que consideramos pues sumamente importante, ¿verdad? Agradecerle, por supuesto, sus atenciones al doctor Alejandro Acuña Limón, director general académico, al maestro Alberto Díaz Porras, coordinador de la licenciatura en Derecho, y por supuesto a la maestra Tania Lima. También quiero agradecer pues la presencia, la participación pues de mis compañeros servidores electorales que están acompañándonos el día de hoy. Yo creo que hoy vamos a entender bien cuál es la función que desempeñan estas importantes estructuras electorales. Entonces, agradecer la presencia pues del vocal ejecutivo, del licenciado Isidro Estrada Fernández, también la presencia, por supuesto, del licenciado Gabriel Gutiérrez González, vocal de organización, la presencia del licenciado Manuel Sandoval Salmerón,
quien es el vocal de capacitación, y por supuesto de las compañeras consejeras electorales. Y agradecer también la presencia de ustedes, jóvenes universitarios. Para mí es muy grato verlos presentes en esta plática, porque los estudios demoscópicos, estos estudios que hacen sondeos de opinión sobre temas importantes, nos indican, eso no lo digo yo, lo dicen los estudios, que los jóvenes cada vez están menos interesados en las cuestiones sociales, en las cuestiones políticas, y eso pues ciertamente es preocupante para el Estado y para el país. Pero verlos presentes a mí me llena de entusiasmo, porque de alguna manera muestra ese interés. Comentábamos hace ratito con los profesores, con las autoridades de esta universidad. Entiendo que no hay aquí nadie menor de 18 años. Quiero entender que todos son mayores de 18 años. Me gustaría, si hay alguien menor de 18 años, si me levanta la mano para tenerlo identificado y sacarlo de este grupo. No, no es cierto. No hay nadie menor de 18 años, todos son mayorcitos, ¿verdad? Bueno, yo creo que de alguna manera lo que vamos a tratar tiene que ver con la ciudadanía, y como vamos a advertir, precisamente somos un requisito de la ciudadanía, pues son los 18 años. Esta charla conlleva estarles formulando algunas preguntas, entonces sí me gustaría que se genere esa participación en un ambiente de respeto, en un ambiente pues muy juvenil, ¿verdad? En un ambiente en el que haya un poco de retroalimentación. Y precisamente quiero empezar esta plática formulando la siguiente pregunta, que quisiera que alguno de ustedes, algún joven universitario o alguna compañera universitaria, pudiera compartirnos su respuesta a la misma. La pregunta es, para ti, ¿qué es la democracia? Si pasamos la filmina, por favor. Sería, para ti, ¿qué es la democracia? Quiero empezar esta charla con una pregunta de esta naturaleza, e insisto que nos compartan a todos los asistentes con sus palabras, con palabras sencillas, ¿qué entienden por democracia? No sé si haya por ahí algún micrófono que pudiéramos pasarles a los compañeros, y quisiera ver alguna mano ahí levantada. Insisto, ustedes son jóvenes universitarios, son el presente pero también el futuro, y estoy convencido que son los líderes de este mañana promisorio del país. Entonces yo creo que los líderes, pues de alguna manera no les da miedo de hablar en público, ¿verdad? A ver, eso, carambas, qué gusto. Vamos a darle un aplauso al compañero. Bueno, quisiera hacer referencia a la democracia, es realmente el gobierno del pueblo, ¿no? Y mismo en la Constitución viene marcado que realmente la representación que tienen los gobernantes la escogemos nosotros, entonces realmente es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Perfecto, vamos a darle un aplauso al compañero. Efectivamente, esto lo vamos a revisar rapidísimamente. Recordemos que la democracia tuvo su origen en una de las polis griegas. Recordemos que la civilización occidental, que es nuestra civilización, tiene sus raíces precisamente en Grecia y en Roma. Y una de las polis griegas sumamente importante para este sistema de gobierno del que estamos hablando es precisamente Atenas. Yo creo que todos nosotros recordamos pues esta clasificación de los sistemas de gobierno que hacía Aristóteles, ¿no? Nos hablaba él de monarquía, el gobierno de uno, de aristocracia, el gobierno de varios, y después de la democracia como el gobierno del pueblo o el gobierno de muchos. Pues precisamente la democracia nace en Atenas, el siglo V antes de nuestra era, antes de Cristo, pues es un siglo donde tiene una bonanza extraordinaria este régimen de gobierno en el mundo antiguo. Era el único sistema democrático de ese entonces, pero esa democracia pues era muy peculiar, era una democracia directa, era una democracia que ejercía directamente los integrantes del pueblo.
y también contaban con una ciudadanía limitada, como lo advertimos en la filmina. Ciudadanos en ese entonces eran solamente los varones, los adultos mayores de 21 años, o cuando menos con 21 años, sin deudas con la polis, de tal suerte que se excluían a las mujeres, se excluían a los extranjeros y se excluían a los esclavos. En algunos estudios que se han realizado, de una población aproximada de 350,000 habitantes, solamente 40,000 personas podían ejercer esta ciudadanía. Y los cargos, curiosamente, la mayoría de los cargos eran por sorteo, pero había algunos muy especiales, por ejemplo, la milicia, que ahí no imperaba el sorteo, ni tampoco el tema de la hacienda, ¿verdad?, por las responsabilidades económicas que esto implicaba. Pero bueno, creo que es muy importante tener este antecedente histórico para que comprendamos bien este sistema de gobierno. Efectivamente, como lo comentaba el compañero alumno, creo que la definición más común de democracia es esta definición de Abraham Lincoln, que precisamente la define como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Quiero comentarles que en el artículo 40 de nuestra Constitución Federal se registra precisamente esta forma de gobierno en nuestro país. Este artículo nos indica que vivimos en una república representativa, democrática y federal. Y nos da, bueno, todas estas características de nuestro sistema de gobierno. Estamos hablando de que se trata de una república, esta república es democrática, se habla de representación, no se ejerce directamente, sino a través de representantes, que son precisamente quienes llegan al Congreso de la Unión o llegan a las cámaras locales, y también estamos ante una república federal, ¿verdad?, en la que coexiste el régimen federal y los regímenes estatales. Y hay un principio sumamente importante en el tema electoral que tiene el rango de principio constitucional, está previsto en el artículo 41. Este principio nos habla de elecciones libres, auténticas y periódicas. ¿Qué significa? Que el ciudadano, que el electorado tiene la oportunidad de elegir entre una gama de propuestas, entre una oferta política variada. No solamente se trata de un solo competidor, sino, insisto, de varios competidores que precisamente lo que van a buscar es este voto ciudadano. Se habla de elecciones auténticas porque este voto ciudadano tiene que estar reflejado a través de los procedimientos legales en los resultados electorales. Y finalmente, periódicas. No vamos a votar una sola vez, sino tenemos que estar votando periódicamente, porque precisamente vamos a renovar a los titulares de diferentes poderes de esta forma, ¿verdad?, de forma periódica. Por ejemplo, para elegir al presidente de la República, ¿cada cuándo votamos? Pues se me hace una pregunta elemental, pero quiero preguntarlo. ¿Cada cuándo votamos? Así fuerte si lo dice. Para senadores, ¿cada cuándo votamos? Esta pregunta es ahí donde siempre se detienen un poquito, ¿verdad?, porque ha cambiado este esquema, pero si recordamos, para senadores, ¿cada cuándo? Cada 6 años también. Hubo un momento en el que se renovaba a los 3 años una parte, pero actualmente es cada 6 años. Para diputados federales, cada 3 años. Para gobernador del Estado de México, cada 6 años, no cada 4, ¿no? Cada 6, efectivamente. Para diputados locales y para ayuntamientos. Yo no sé qué hago aquí, doctor, yo creo que ya mejor me voy, ¿verdad?, porque están muy bien capacitados aquí los muchachos. Siguiente pregunta, que quisiera también, me gustaría escuchar ahora a alguna compañera. Vivimos en una época de equidad de género y creo que es muy importante escuchar, por supuesto, la voz de las mujeres. La pregunta es, para ti, ¿qué es la ciudadanía? Me gustaría que alguna, insisto, de las compañeras nos compartiera su respuesta. Va a haber otras 5 preguntas para que
podamos compartir estas respuestas. Adelante. Si nos dices tu nombre, se me pasó la vez pasada, tu nombre fuerte. Alejandra Masud. Excelente. Y ahora sí tu respuesta. Bueno, la ciudadanía son todas aquellas personas, en este caso mexicanas, que son mayores de 18 años y tienen la capacidad de votar. Excelente, muy bien, muy bien. Alejandra, ¿verdad? Muy bien, Alejandra. Bien, en cuanto a ciudadanía, lo primero que quisiera que entendiéramos es que se trata de un vínculo, es un vínculo jurídico-político que precisamente identifica o une al individuo con el Estado. Y además, bueno, como lo decía Alejandra, nos posibilita el poder participar en los asuntos públicos, en los asuntos políticos de nuestro Estado. Ciertamente una expresión es el voto, pero otra expresión es la posibilidad de ser candidato a puestos de elección popular, entre otras posibilidades. Y también lo que quiero destacar es que se trata de una categoría de derecho constitucional. Creo que esto es también muy importante que lo entendamos y yo creo que especialmente lo comprenden los abogados. Para quienes no son abogados, quiero decirles que, bueno, en nuestro sistema normativo tenemos precisamente una jerarquía normativa. En la cúspide de todo este sistema normativo está la Constitución y en la Constitución están previstos los derechos fundamentales. Quiero decirles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tardó, pero en el 2007 ya reconoció a los derechos de participación ciudadana, que les da esta denominación, los consideró como derechos fundamentales. Estos derechos de participación ciudadana también son los que en la materia electoral los denominamos derechos político-electorales. El voto activo, el voto pasivo, el derecho de asociación política, el derecho de afiliación política. Entonces tienen esta categoría de derechos fundamentales. Digo, ¿qué derechos fundamentales conocemos? Para que entendamos el nivel, bueno, está la libertad de asociación, la libertad de prensa, el derecho de propiedad. Entonces, esta categoría de derecho constitucional tiene pues precisamente el voto y en ese contexto debemos de verlo, se trata de ejercer un derecho de esa naturaleza. El artículo 34 de la Constitución Federal nos establece los requisitos precisamente para la ciudadanía y ya alguien, precisamente creo que la compañera Alejandra lo mencionaba, yo también al principio lo mencioné, un requisito es haber cumplido los 18 años y otro requisito es tener un modo honesto de vivir. Yo preguntaría, ¿cómo acreditamos esto de un modo honesto de vivir? Bueno, ahí no se me preocupen, no voy a pedir que alguien me lo conteste y también no nos preocupemos de acreditarlo. Este requisito se presume siempre en favor de los ciudadanos. Más bien, quien considere que alguien no tiene un modo honesto de vivir, en todo caso tendría que acreditarlo. Otra pregunta, ya se van a acabar, no se preocupen, faltan 4. Aquí una pregunta que creo que tiene muchas implicaciones importantes. La pregunta es, ¿las elecciones las organiza el gobierno? Estamos hablando actualmente. La pregunta es esa. ¿Las elecciones federales, estatales, las organiza el gobierno? ¿Quién de los compañeros quisiera compartirnos su respuesta? A ver qué mano por ahí levantada nos quiere compartir. Por aquí escuché alguna voz, pero no sé si nos las quiera compartir a todos. A ver, allá el compañero, entonces, antes de meterme en el tema. Sí, adelante. Me llamo Mario Enrique Conde y las elecciones las organiza el Instituto Federal Electoral y en el Estado de México el Instituto Electoral del Estado de México. ¿Y qué característica tiene? ¿Es gobierno? No, es un órgano autónomo. Eso, caramba, vamos a darle aquí un aplauso al compañero. Bueno, quiero comentarles que el sistema electoral en nuestro país ha tenido una evolución muy importante. De 1917 a 1977 vivimos una etapa gubernamental
¿Esto qué significa? Que las elecciones las organizaba el gobierno, las organizaba la Secretaría de Gobernación o las Secretarías de Gobierno estatales, y había un mecanismo de calificación política de las elecciones. ¿Esto qué significa? Que los propios elegidos se constituían en colegios electorales y ellos mismos, ya sea diputados, senadores, calificaban este proceso. Era un esquema de autocalificación. Esta etapa pasó por una etapa de transición de 1977 a 1995, en la que ciertamente seguían organizando las elecciones el gobierno, pero ya se empezaron a introducir algunos mecanismos de calificación mixta. Esto es, las inconformidades que derivaban de los procesos electorales, estas inconformidades de los partidos políticos, ya podían dárseles un tratamiento a través de tribunales administrativos en materia electoral, que esta decisión que tomaban los tribunales volvía a regresar a los colegios electorales y estos tomaban la decisión, pero insisto, era una etapa de transición que precisamente preparó la etapa actual, que es una etapa de autonomía. Esta es la etapa donde surge el TRICOE, que es el Tribunal Contencioso Electoral, y también la etapa donde surge el TRIFE, que actualmente al Tribunal Electoral se le sigue diciendo TRIFE, pero ya no corresponde a su denominación. TRIFE significa Tribunal Federal Electoral, y ahorita vamos a ver qué pasó en la siguiente etapa. La etapa vigente a nivel federal y a nivel estatal es la etapa de autonomía. Es una etapa que parte de 1996. Aquí se caracteriza porque precisamente ya el gobierno no es el responsable de organizar las elecciones. Ahora decidió el pueblo de México y también, bueno, pues por supuesto los partidos políticos cambiar este esquema. Los partidos políticos pues representados precisamente en el Congreso de la Unión, en los congresos estatales, para cambiar a un esquema en el que ya las elecciones las organizara efectivamente la ciudadanía, pero integrada en institutos electorales. Los institutos electorales son institutos públicos, no están adscritos a ninguno de los poderes, poder ejecutivo, poder legislativo o poder judicial, sino que son órganos constitucionalmente autónomos. No es el único, existen otros, por ejemplo el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces esto significa que ciertamente tienen recursos públicos, pero no están adscritos a ninguno de los poderes y tienen esta autonomía que precisamente les da pues mucho mayor confianza, o genera mucho mayor confianza entre el electorado. El IFE surge en 1990, pero surge todavía como un ente dependiente de la Secretaría de Gobernación. En 1996 ya tiene plena autonomía. El Instituto Electoral del Estado de México surge también como órgano constitucionalmente autónomo en 1996. En esta etapa también se caracteriza ya por un sistema de heterocalificación de las elecciones. ¿Qué significa esto? Pues significa que si hay problemas, si hay irregularidades, hay todo un sistema de medios de impugnación a nivel federal y a nivel estatal, y estas irregularidades, incluso temas de nulidad de casilla, de elecciones, etcétera, ya son del conocimiento de tribunales electorales, que a nivel estatal algunos están adscritos a poderes judiciales, otros son autónomos. A nivel federal, el Tribunal Electoral está adscrito al Poder Judicial de la Federación. Por eso es incorrecto darle la denominación de TRIFE. Realmente se denomina Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Siguiente pregunta. ¿Sabemos o sabes cuál es la diferencia entre el IFE y el IEM? Porque siempre, o en muchos casos, se confunde. Yo creo que es muy común
y seguramente les ha de pasar a los compañeros servidores electorales, ¿verdad? En muchos lados, ya llegaron las gentes del IFE, pásenle. Pero no sé si ustedes, compañeros universitarios, me gustaría que alguien nos compartiera su respuesta a esta diferencia. ¿Cuál será la diferencia entre el IFE y el IEM? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime. El IFE abarca la Federación, la Nación, y el IEM, el Estado de México únicamente. Perfecto. Muy bien. Vamos a darle su aplauso. Bueno, lo primero que tenemos que precisar, de alguna manera ya lo dije, es que ambos institutos tienen esta característica de autonomía constitucional. Lo segundo que quiero distinguir es que efectivamente el IFE tiene que ver con el ámbito federal, pero ¿qué significa? Que bueno, el IFE va a organizar las elecciones federales, ¿sí? ¿Y cuáles son estas elecciones federales? Bueno, pues la elección de presidente de la República, ¿verdad?, que es el titular del Poder Ejecutivo Federal, también las elecciones de diputados federales y, por supuesto, las elecciones de senadores. Yo les preguntaría, ¿y dónde están ahí los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Quién organiza las elecciones de los ministros? A ver, adelante el compañero. Bueno, es el Poder Ejecutivo mediante permiso del Congreso de la Unión. Bueno, muy bien. A ver, vamos a precisar, vamos a dar su aplauso al compañero. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que ciertamente hay tres poderes y dos poderes, precisamente el Ejecutivo y el Legislativo, son los que están sujetos a una elección popular. El esquema del Poder Judicial de la Federación y también los poderes judiciales de los estados es un esquema distinto, es un esquema propiamente de designación, que, como comentaba el compañero, propone a nivel de ministros de la Suprema Corte, prepara una terna, el presidente de la República, y esta terna se va al Senado, y el Senado, precisamente por las 2/3 partes de sus miembros, toma la decisión. Pero es un esquema distinto, no sujeto al sistema electoral y en consecuencia no está dentro del ámbito del IFE. Y después está el IEM, que precisamente organiza las elecciones locales, la elección de gobernador del estado y la elección de diputados locales y de ayuntamientos de los 125 municipios, de tal suerte que hay periodos en los cuales concurre, o sea, hay elecciones concurrentes, elecciones federales y elecciones estatales, que no significa que las organice solo el IFE o solo el Instituto Electoral, sino que ambos institutos concurren en ese proceso. Quiero comentarles que el Instituto Electoral, para ir aterrizando ya las ideas sobre el proceso electoral que se nos avecina, bueno, tiene 15 años organizando elecciones, que son las ahí señaladas. Ya organizó el Instituto Electoral pues la elección del 99 para gobernador y de 2005. Después organizó 5 elecciones de ayuntamientos y de diputados en los periodos que se encuentran ahí señalados, e incluso 3 elecciones extraordinarias, ¿verdad? Donde pues se dio un empate, la concurrencia fue muy grande, o se anularon, y derivado de esto se anularon algunas elecciones, y bueno, esto dio lugar a la organización de elecciones extraordinarias. Entrando al proceso electoral viene una pregunta que también considero sumamente interesante. ¿Sabes cuánto dura el proceso electoral y en qué consiste? El proceso electoral tiene 3 etapas. Alguien pudiera pensar que el proceso electoral es discrecional, que pues se trata de organizar las elecciones y que ahí ve cómo le hace el IFE y el IEM. No, quiero decirles que el proceso electoral es un proceso que está perfectamente previsto en el Código Electoral. El Código Electoral establece precisamente las etapas de este proceso electoral, que son las ahí mencionadas. Son 3 etapas hablando de elección para gobernador. Es la etapa de preparación de la elección, la etapa de la jornada electoral
y la etapa de resultados y declaración de validez de la elección, y vamos a explicarlas rápidamente. La etapa de organización, o la etapa de preparación de la elección, diríamos que tiene dos grandes etapas. Por un lado tiene la etapa de organización de las estructuras electorales, que esto inicia el 2 de enero. Si el 2 de enero, como pasó este año, cae en domingo, bueno, pues el instituto tiene que sesionar en domingo. Así sucedió en este año. Y ese día, insisto, inició el proceso electoral. Previamente se realizaron una serie de actividades para lograr integrar las estructuras electorales. Quiero decirles, como seguramente lo sabrán ustedes, que bueno, tenemos en el Estado de México 45 distritos electorales. Entonces, para una elección para gobernador, se trata de integrar las estructuras precisamente de estos 45 distritos electorales. ¿Y qué estructuras son? Pues por un lado está la Junta Distrital. La Junta Distrital no es otra cosa más que el órgano ejecutivo de la elección en ese distrito, que está integrado por los vocales ejecutivo, de organización y de capacitación. Y después tenemos los consejos distritales, que son los órganos directivos, que lo integra un presidente, que a su vez es el vocal ejecutivo, y después 6 consejeros, ¿verdad? Cada consejero propietario, bueno, tiene un consejero suplente. También es importante señalar que el vocal de organización desempeña las funciones de secretario del consejo. Y parte de estas estructuras electorales son los instructores y los capacitadores, que también es una estructura sumamente importante, y ahorita vamos a ver números. Se trata precisamente con esta estructura, pues lograr capacitar a una gran cantidad de personas, bueno, se estima 21 cuando menos por casilla electoral, para que de ahí salgan los funcionarios de mesas directivas de casilla. Estos funcionarios son un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes. Y para estos efectos se hace una primera insaculación, como ya se realizó en este año. Quiero decirles que se insacularon a más de 2 millones de habitantes del Estado de México, y a estos 2 millones hace algunos días en todo el territorio estatal prácticamente ya se le notificó. Después viene una segunda insaculación para precisamente definir ya las estructuras finales que van a desempeñar esta función. Y si hablamos de números, pues nos vamos a advertir que se trata de un auténtico ejército electoral en todo el territorio del Estado de México, porque hablamos de 45 órganos distritales, esto implica 135 vocales, también implica 270 consejeros distritales, 430 instructores, que diríamos son como que los supervisores de los capacitadores, poco menos de 2.800 capacitadores. Tenemos el gran reto de instalar para la elección poco menos de 18,000 casillas en todo el territorio estatal, y se trata precisamente de capacitar a poco menos de 125,000 funcionarios de mesas directivas de casilla. Para hacer un parangón, pues se trataría de capacitar a un estadio azteca lleno más un cuarto más, para que advirtamos pues verdaderamente lo que esto implica, ¿verdad? Esta elección, también por el tamaño del padrón electoral, pues es equivalente a la organización de las elecciones de cuando menos 3 países centroamericanos, o incluso superior a la de países europeos como Portugal, por poner un ejemplo. Y la otra etapa es la etapa de la competencia electoral, que es la que nos mencionaba su compañero que participó hace rato, porque aquí hay etapas ya previstas también en el código. No se trata de que cuando quieran participen los partidos políticos, sino es en etapas perfectamente establecidas. La primera etapa es la etapa de precampaña, que es una etapa que por código va del 17 de marzo al 6 de abril, aunque derivado de la última reforma electoral se redujo a 10 días. Son 10 días dentro de este periodo.
en este año los partidos políticos se pusieron de acuerdo para que el periodo fuera del 27 de marzo al 6 de abril. Y algunos dicen, bueno, ¿y qué se trata en la precampaña? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, lo que hacen los institutos políticos es definir a su candidato. Hay una serie de precandidatos, entonces estos precandidatos buscan el apoyo de los militantes, de los simpatizantes, bueno, esencialmente de los militantes para obtener la candidatura de su partido político. Después viene una etapa de solicitud de registro de coaliciones, porque los partidos políticos pueden competir como tales o pueden aliarse. Si ustedes le han dado seguimiento a los medios de comunicación, han visto que el tema de las alianzas pues está en boga, ¿verdad? De todo mundo, en boga de los medios de comunicación. Pues precisamente para esta competencia electoral están ya conformadas dos coaliciones. Está la coalición Unidos por Ti, que la integra el PRI, el Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza, y la coalición Unidos Podemos Más, que la integra el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Partido Convergencia, y el Partido Acción Nacional, que va a competir como instituto político. También la última semana del mes de abril es la etapa propicia para registrar las plataformas electorales. ¿Qué son las plataformas electorales? Bueno, es la plataforma de gobierno, ¿verdad? Las propuestas en los diferentes ámbitos de la vida social, económica, social y política que plantean los partidos políticos, y es eso, la oferta, ¿verdad?, de políticas públicas, de acciones que le están ofreciendo al electorado. La primera semana de mayo, precisamente la etapa que estamos viviendo ahorita, es la etapa para registrar a los candidatos. Anteriormente se registraron las coaliciones, pero en esta etapa hay que registrarse los candidatos, ¿verdad? Entonces el límite es el 11 de mayo, precisamente para poder hacerlo, y aquí tienen que ingresar todo un expediente acreditando los requisitos constitucionales y legales para estos efectos. La campaña electoral ya es propiamente esa etapa donde las coaliciones, los partidos políticos, los candidatos buscan el apoyo del electorado, ¿verdad? Con base en la plataforma electoral, con base en sus ideas, en sus propuestas, buscan apoyo del electorado. Y es una etapa que va del 16 de mayo al 29 de junio, son 45 días para buscar precisamente este voto ciudadano. Dentro de estas campañas electorales está previsto por el Código Electoral la posibilidad de realizar debates públicos de los candidatos. Recientemente el Instituto Electoral aprobó los lineamientos para estos debates públicos y ahorita está la discusión precisamente, o los arreglos, los acuerdos entre los partidos políticos para precisamente definir el número, bueno, primero la participación o no en los debates y en segundo lugar el número de debates que se darían entre ellos. Después viene una etapa de suspensión de la propaganda gubernamental que precisamente deriva de las disposiciones constitucionales y legales. En la etapa de campaña electoral, la regla general es que se suspenda la propaganda de todos los gobiernos, gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales, para no influir indebidamente, inequitativamente en el ánimo del electorado. De tal suerte que finalmente hay una etapa de veda electoral que son 3 días en donde después de este bombardeo de información, de propuestas, ya el ciudadano tiene estos 3 días de reflexión para que si no ha definido su voto, pues lo haga con esa idea esencial de poder sufragar el día 3 de julio. La jornada electoral es una etapa pues sencilla que yo creo que la mayoría ya conoce, que no tiene mayor complicación. Inicia con la instalación de las mesas directivas de casilla a las 8 de la mañana. Es el día donde se ejerce este poder del sufragio ciudadano. Es también un día donde si los partidos políticos advierten irregularidades,
pueden presentar sus escritos de protesta y finalmente a las 6 de la tarde se cierran las mesas directivas de casilla, salvo excepciones como que estén todavía en la fila votantes sin haber podido emitir su sufragio. Y finalmente la tercera etapa es la etapa de resultados y declaración de validez de la elección, donde aquí ya se realiza el escrutinio y cómputo de los votos, donde pues se dan a conocer estos datos de manera preliminar a través del famoso y el conocido programa PREP, ¿verdad? Donde el mismo día de la jornada electoral, antes de que se vayan a dormir, y digo de que se vayan a dormir porque los que pertenecemos a los órganos electorales, yo creo que no dormimos ese día, entonces antes de que se vayan a dormir seguramente estarán ya estos resultados preliminares. El miércoles siguiente se da el cómputo oficial, distrital, y después también, si los partidos políticos estiman precisamente afectaciones, irregularidades, si consideran que hay motivos para que se decrete la nulidad de boletas, de casillas, etcétera, interponen los medios de impugnación pertinentes, que a nivel estatal sería el juicio de inconformidad. Este juicio de inconformidad lo resuelve el Tribunal Electoral del Estado de México y lo tiene que hacer antes del 14 de julio, porque esta decisión también es susceptible de impugnarse a través del juicio de revisión constitucional en las salas regionales o en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El cómputo final tiene que hacerse el 16 de agosto. Derivado del 2006, pues está esta figura del recuento de votos, ¿verdad? Que también hay esta etapa de una semana, del 16 al 23 de agosto, y finalmente la declaración de gobernador electo tiene que realizarse el 23 de agosto, pero es susceptible también de impugnación, porque el gobernador asume funciones el 16 de septiembre, entonces antes de esta fecha, en todo caso, tendrían que desahogarse los medios de impugnación pertinentes. Viene una pregunta que les debe de interesar porque se trata de pesos y centavos, ¿verdad? Esta pregunta, que ya es la penúltima, dice: ¿sabes cuánto es el presupuesto del Instituto Electoral del Estado de México y de los partidos políticos para el 2011? Bueno, quiero comentarles que el presupuesto que tiene el Instituto Electoral para este proceso electoral se ve. Vamos a ampliar esta filmina, ¿verdad? Van a pensar que lo puse a propósito para que no vieran los numeritos, pero esto tenemos que dividirlo en dos grandes rubros. Por un lado está el rubro del financiamiento público para los partidos políticos, que es poco menos de 700 millones de pesos. Ahorita vemos cómo se distribuye entre los partidos políticos. El resto, 950 millones de pesos, es lo que tiene el Instituto Electoral para organizar las elecciones en este estado. Una cantidad ahí pequeñita, son 10 millones, dicen pequeñita ¿para quién, verdad? Porque son 10.250.000 pesos. O sea, esta cantidad es la que se le paga al IFE, le paga el Instituto Electoral al IFE, por precisamente utilizar una serie de insumos electorales, como cuáles, la lista nominal. No tenemos, como no tienen los estados, padrones ni listas nominales estatales, sino que el IFE presta este servicio, presta el servicio también de las notificaciones, en fin, una serie de servicios, y por eso se suscribe un convenio y se le paga esta cantidad. Bueno, este financiamiento público, estos 700 millones que les comentaba están distribuidos de esta manera entre los partidos políticos. Esta distribución también no es arbitraria, la establece la ley. La ley establece una fórmula de equidad electoral en donde se hace una bolsa, si mal no recuerdo, el 60% del salario mínimo se multiplica por padrón electoral y nos da la bolsa. Y esta bolsa se distribuye 15% de manera paritaria entre los 7 partidos políticos registrados ante el instituto y el 85% atendiendo a su fuerza electoral. ¿Cómo medimos la fuerza electoral? Bueno, pues los resultados electorales de las elecciones para diputados inmediatamente anterior. Y por eso
algunos tienen más y otros tienen menos, ¿verdad? Por señalar algunos datos, el PAN tiene 156 millones en total. Aquí también es importante señalar, son 3 tipos de financiamientos públicos, que es financiamiento para actividades ordinarias, o sea, eso se les da siempre, cada año. Después hay financiamiento para proceso electoral, que solamente se otorga en proceso electoral, para campañas. Y el tercero es para actividades específicas, capacitación, investigación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tiene por estos 3 rubros el PAN para este año son 156 millones, el PRI tiene 186 millones y el PRD tiene 116 millones. Solamente para proceso electoral, el PAN tiene 96, el PRI tiene 115 y el PRD tiene 71 millones. Y también hay otros datos importantes, topes de gastos de precampaña. ¿Esto qué significa? Que no deben de gastar los institutos políticos ni los precandidatos más de estas cantidades. Entonces, el tope que se estableció, también hay fórmulas que establece el Código Electoral para este año, fueron 32.5 millones de pesos, y tope de gastos de campaña, ¿sí? Aquí ya sea que los partidos políticos compitan solos o en coalición. Si compiten en coalición, pues juntan sus recursos. Entonces, este dinero que juntan no debe de rebasar la módica cantidad de poco menos de 204 millones de pesos. Para que se pongan contentos, ¿verdad? Para que vean todo el movimiento de dinero que hay, ¿verdad?, con motivo de las elecciones. Y vamos a ver unos números finales. Lista nominal, que es muy importante. La lista nominal que tiene el Estado de México es la lista nominal más grande de todo el país, quitando obviamente la lista nominal federal. Es la lista nominal más grande de los estados, incluyendo el Distrito Federal. El Distrito Federal tiene una lista nominal menor. Aquí estamos hablando, un corte al 31 de marzo de este año son poco más de 10.5 millones de ciudadanos. Si dividimos el presupuesto que yo les comenté anteriormente, 1.665 millones entre 10.5 millones de ciudadanos, nos da un costo del voto individual de 150 pesos. Eso es lo que cuesta ejercer este derecho, siempre y cuando todos votaran. Pero como los índices de participación son menores al 50%, hablando de elecciones para gobernador, la cantidad se va a más de 300 pesos. Última pregunta, después de que los atiborré con datos, con números, la pregunta sería, ¿cómo puedes participar en este proceso electoral? Quisiera ver quién de los presentes nos puede compartir su respuesta. A ver, ¿cómo se les ocurre que pueden participar? Si es tan amable aquí el compañero. Bueno, puede ser siendo funcionario de casilla o por medio del voto. Excelente, muy bien, vamos a dar su aplauso al compañero. Yo creo que tienes toda la razón y esta deficiencia tiene esta filmina que les voy a explicar, pero vamos a agregarle precisamente esto de funcionarios de mesas directivas de casilla. Aquí hay una serie de propuestas de cómo pueden participar. Bueno, primero, antes de ejercer el derecho de voto, yo creo que es muy importante que hagamos esto, que le demos seguimiento a candidatos y a partidos. Yo creo, se ha dicho mucho por los estudios y las investigaciones electorales que estamos acostumbrados a votar por la más bonita o por el más guapo. Pues yo creo que sigamos apreciando la belleza femenina y masculina, pero que no sea la motivación para el voto solamente, ¿verdad? Sino que, caramba, yo creo que es muy importante que conozcamos las propuestas, que conozcamos la trayectoria política, gubernamental de nuestros candidatos, y para eso precisamente nos ayuda a conocer sus propuestas, investigar, preguntar, escuchar los medios de comunicación también, pero formarnos nosotros nuestro propio juicio.
dialogar con amigos y familiares sobre las propuestas de los candidatos. Hay esta alternativa. Quien quiera estar cerca del proceso electoral puede registrarse como observador electoral. Son requisitos muy elementales. Se meten a la página del instituto, ahí viene una solicitud, requisitan la solicitud, la presentan, se les registra y asisten a un curso de capacitación. Y como lo decía el compañero, efectivamente, si ustedes están dentro del esquema de insaculados y los están invitando a capacitarse para formar parte de las mesas directivas de casilla, pues la petición sería acéptenlo, porque es una experiencia muy interesante que los va a enriquecer como ciudadanos. Y por supuesto, el 3 de julio, tomar una decisión muy importante que va a afectar su futuro. En ocasiones, el universitario y el ciudadano como que nada más se preocupa por su desarrollo personal, profesional. La revista Nexos hace algunas semanas hizo una investigación del perfil del mexicano en todo el país y qué barbaridad, nos planteó como individualistas salvajes, que nada más nos interesamos por nosotros mismos. Entonces yo creo que es importante que nos empecemos a interesar de veras en las cuestiones sociales y en las cuestiones políticas, porque insisto, nuestros gobernantes, los que nosotros elijamos, o los que si no participamos, los que elijan los demás, van a afectar nuestro entorno económico, nuestro entorno social, nuestro entorno político, ¿sí? Entonces, si nos interesa nuestro futuro, pues no solamente preocupémonos por este desarrollo profesional, sino por supuesto por la elección de nuestros gobernantes. Y aquí hay pues, sugerencias antes de votar: leer, ver o escuchar noticias, indagar en reputación personal de los candidatos, contratar las propuestas y criticar, ¿por qué no?, la viabilidad de las propuestas y compromisos. Quiero terminar, antes de esto, no quisiera que también, derivado de esta plática, solamente se llevaran la idea de votar el 3 de julio y que nos olvidemos de nuestra ciudadanía. Yo creo que es muy importante que sí ejerzamos el derecho de voto, pero que también empecemos a cambiar este estado de cosas en el que vivimos y que precisamente nos convirtamos en ciudadanos ejemplares. Y yo creo que el ciudadano ejemplar pues tiene que involucrarse en la solución de los problemas comunitarios, sociales, políticos. Aquí tienen mesas, seguramente sociedades de alumnos, hay problemática en todos lados. Entonces yo creo que es la oportunidad de participar. Espero no alborotarlos mucho, señor doctor, ¿verdad?, diciéndoles que participen en sus sociedades de alumnos, pero caramba, yo creo que es muy importante esta participación en las colonias, en los barrios, que nos involucremos en todo tipo de problema social, aportando nuestro granito de arena, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues aparecen otras propuestas. Y finalmente quiero señalarles que yo estoy convencido que la juventud de nuestro país, de nuestro estado, ciertamente es el futuro, ¿verdad? Porque de veras, ustedes son estos profesionistas del mañana, estos empresarios, estos comerciantes, estos líderes, y creo que es muy importante que nos preparemos de manera adecuada. ¿Por qué no estos gobernantes también del futuro? Yo creo que es necesario que reflexionemos en ese contexto y que estos valores propios de la juventud se encaucen de manera correcta hacia la participación, hacia involucrarnos en la solución de nuestros problemas. Y quiero terminar precisamente con una poesía de un autor de Rudyard Kipling que se llama No desistas, que creo que contiene ese espíritu juvenil. Creo que esta poesía de alguna manera nos impulsa para que, a pesar de todos los problemas, con esos valores, con ese empuje que tenemos, que tienen los jóvenes, ¿verdad?, puedan construir una mejor sociedad, un mejor estado, un mejor país, y que no se arredren ante los problemas que advierten que tienen enfrente. Que no se arredren porque precisamente en sus manos, en la participación, en gran medida está la solución de estos problemas. Y esta poesía nos dice:
Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír, aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras la sombra de la duda ya plateada, ya sombría, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarte cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha pues, por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo está peor, más debemos insistir. Muchas gracias.